están conectados desde casita para oír esta transmisión. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, de poder compartir las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros como iglesia. Y quiero decirles que es motivo de mucho gozo saber que pertenecemos a una iglesia que se ama, una iglesia que está unida, porque lo que hemos visto en estos días, pues muestra precisamente ese amor, esa unidad que hay en medio de nosotros. Y nos alegramos por eso, hermanos. Surgió en estos días que hemos estado en casa un grupo que se llama Clamor por Sí, un grupo de hermanas que están orando por las necesidades que hay en medio de la iglesia, por los vecinos, por los familiares, por los que están enfermos, por los que están padeciendo, por los que perdieron el empleo. Y bueno, el Señor ha estado contestando esas oraciones y eso me alegra, me llena de gozo y estamos muy contentos porque gracias a esa unidad que la iglesia ha manifestado, hemos visto respuesta. Algunos que perdieron su empleo ya están trabajando. También hemos visto cómo en medio de esta situación, pues nos han dado un buen testimonio algunos hermanos de, por ejemplo, algunos que tenían problemas para pagar su renta y hubo hermanos que inclusive les dieron por adelantado esa renta para que pudieran salir adelante. Y eso solamente se puede hacer cuando el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, hermanos. Entonces, algo que también comentaba Johnny al principio, compartir lo que tenemos, darle a otros de lo que el Señor nos ha dado, es parte de la labor que tiene la iglesia. Y eso, pues, nos pone contentos, estamos alegres, estamos felices de ver cómo la iglesia está caminando, está, a pesar de la situación y a pesar de las dificultades, está sirviendo, está siendo usada por el Señor y es de mucha bendición. Hay oración, hay ayuno, hay apoyo económico. Esto es amor, esto es unidad y le damos gracias al Señor. Cuando la iglesia se preocupa por la gente, al grado de dejar en segundo término sus necesidades propias, sus principales deseos, pues ahí es cuando vemos ese amor y esa unidad. Cuando eres paciente, cuando eres tolerante con los demás, cuando eres capaz de ver las necesidades que tienen otros, eso es algo que es digno de darle gracias al Señor, porque es el Señor moviéndose en medio de nosotros. Cuando esto sucede, hermanos, el amor florece. Cuando hay perdón, cuando hay gracia, cuando hay comunión en medio de nosotros, ese amor crece y entonces se manifiesta la unidad del Espíritu Santo. Y bueno, el tema que estamos viendo es precisamente una iglesia unida en medio del temor. Y la pregunta que yo te haría es, ¿qué es lo que puedes hacer para edificar a otras personas en la fe? ¿Qué podrías hacer tú para, si tú no estás participando, si tú no estás hasta este momento haciendo nada por otros, si tú no te has cargado hasta este momento por alguien en específico, yo te invito a que ores, le pidas al Señor que te guíe, que te dirija y que puedas ser parte de esto, porque si no hacemos nada, hermanos, esto sería vergonzoso. Como hijos de Dios no es correcto. Entonces, como un resumen, como un recordatorio, lo que estamos viendo es los estándares y virtudes de la vida cristiana, los principios básicos para un andar digno como hijos de Dios. Y los primeros versículos de la epístola a los Efesios nos presenta algunas virtudes esenciales que necesitamos cultivar como hijos de Dios para preservar esa unidad. Y el apóstol Pablo nos presenta 5 que ya vimos. Él nos invita a que lo hagamos todo con humildad. Como número 1, con humildad, con toda
mansedumbre, con toda paciencia, siendo tolerantes, siendo pacientes con los demás, soportándonos los unos a los otros y también haciéndolo en amor. Entonces son 5 virtudes que Dios desea de la vida de cada uno de sus hijos. El Señor anhela, desea que estas virtudes sean desarrolladas en medio de cada creyente, y todo esto es con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito es que seamos uno. Y el Señor oraba al Padre. Al Señor le importaba mucho que como iglesia estuviéramos unidos. Y lo que Jesús oraba, le decía: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué era tan importante para nuestro Señor que estuviéramos unidos, que funcionáramos como un cuerpo, que estuviéramos siempre ante las situaciones caminando en unidad? ¿Por qué era tan importante? Bueno, lo que el Señor veía es que cuando estamos unidos, glorificamos el nombre del Señor. Ese es lo principal que sucede cuando una iglesia está caminando en unidad. Cuando la familia está unida, nosotros vemos a los hijos, vemos a nuestra esposa. Cuando hay unidad, hay bendición, estamos bien, estamos en paz, hay alegría, hay gozo, hay felicidad en medio de nuestro hogar. Lo mismo sucede con la iglesia. Si la iglesia está unida, entonces el nombre de Dios, el nombre de nuestro Padre es glorificado, pero hasta que caminemos como es digno. Esto es muy importante. Hasta que caminemos como es digno, es que Dios puede ser glorificado con nuestras vidas. El apóstol Pablo nos sugiere 2 maneras para asegurar un caminar digno, una forma de vivir correcta que glorifique al Señor. La primera es que conozcamos la palabra de Dios. Es muy importante que como hijos de Dios leamos la Biblia, nos metamos a escudriñar la palabra, que la estudiemos en familia, que la estudiemos como iglesia, que estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. En la palabra de Dios está el deseo de Dios para la iglesia, para sus hijos. ¿Cómo vamos a conocer ese deseo? ¿Cómo vamos a entender qué es lo que el Señor quiere si no venimos a la palabra, si no la atendemos, si no la escudriñamos, si no vigilamos palabra por palabra qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Entonces, esto es algo muy importante porque por medio de la palabra yo voy a entender el por qué suceden estas cosas en este tiempo. Vamos a entender los tiempos, pero vamos a entender el propósito. Vamos a comprender qué Dios quiere para nosotros, qué Dios quiere para mí, para ti, en lo individual, qué propósito tiene para tu vida, cómo quiere que le sirvas, cómo quiere que camines, cómo quiere el Señor que sea tu vida. Es aquí, en la palabra, donde lo vamos a encontrar con mucha claridad. Y la segunda parte tiene que ver con que nosotros llevemos a la práctica ese conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra. Entonces, si nosotros solo conocemos la palabra y la dejamos allí como un mero conocimiento y no la vivimos y no ponemos por obra lo que estamos comprendiendo de la palabra, pues de nada nos va a servir. Todo lo que hagamos fuera del propósito de Dios, pues no sirve. Y miren, podemos hacer cosas buenas, podemos ser altruistas, podemos darle a los demás, pero ese deseo de ayudar y de bendecir puede tener un propósito equivocado. Si tiene un propósito equivocado, si no lo estamos haciendo de acuerdo a lo que el Señor quiere, pues entonces Él nos está llevando la gloria. ¿Qué puede haber detrás de alguien que ayuda, que da, que bendice? Puede haber muchas cosas, puede estarlo haciendo en el Espíritu. Eso es lo correcto, eso es lo que esperamos. Que sea el Espíritu de Dios el que los mueva a bendecir, a ayudar, a preocuparte por los demás. Pero también puede ser
que quieras ser visto. También lo que te puede mover es que quieras ser reconocido, que quieras ser alabado. También puede ser que todas las cosas que haces las hagas pues porque los demás se den cuenta. Y nosotros vemos en la palabra que muchas veces la iglesia actuó así, y tenemos en la historia de Hechos de los Apóstoles, cuando Ananías y Zafira vieron que la iglesia estaba ayudando, estaba dando, estaba repartiendo aún la totalidad de las cosas que tenían, las repartían con los pobres, movidos por el Espíritu. Y ellos desearon ser vistos. No desearon darle la gloria a Dios, desearon ser vistos. Y entonces, cuando ellos vieron esto, pues conocemos la historia. Ellos no tenían que mentir, no tenían que decir que lo que habían adquirido del terreno que vendieron era la totalidad de su terreno. Ellos podían decir, quiero dar solo la cuarta parte o la tercera parte o quiero darlo todo. Pero ellos mintieron y dijeron que lo iban a dar todo. Y pues eso es algo que no glorificó a Dios. Entonces, aquí lo importante es que nosotros guardemos la palabra de Dios y que actuemos de acuerdo a lo que el Señor espera que hagamos en relación a la palabra. El rey David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué los guardo? Fíjense, aquí está la primera parte. El guardar los dichos tiene que ver con analizar la palabra, con estudiarla, con leerla, con preocuparse por ver qué es lo que dice la palabra. El rey David lo hizo, guardó esos dichos en su corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahí está la acción. Ahí está poner por obra. Entonces, conocer la palabra nos protege aún de ofender a Dios. Nos protege de actuar mal, de pecar contra Dios. Ahora yo quiero que observen lo que sucede aquí en esta ilustración. Lo que estoy tratando de sugerir es que donde hay ignorancia, puede haber pecado. El hecho de que tú no conozcas no significa que no vas a ofender a Dios con tus actos, ni significa que no vas a ser culpable por eso. Cuando no se conoce la palabra de Dios, nosotros nos quedamos indefensas. Fíjense lo que dice Isaías 5:13. Vamos a la palabra. Dice así, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ahí está muy claro. Cuando no buscas a Dios en la palabra, pues vas a ser presa fácil del miedo, no vas a saber cómo actuar, qué pensar, qué decidir. ¿Y saben qué? No se puede cumplir la vida cristiana. No podemos llevar a cabo la vida cristiana si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. No podemos andar de manera digna. No podemos tener ese caminar que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Por lo mismo, no podemos glorificar a Dios, no podemos manifestar a Cristo en nuestras vidas. Y nosotros como iglesia estamos aquí representando a Cristo. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto, porque si no operamos de manera correcta, como el Señor espera, si la iglesia no funciona de la manera correcta, entonces vamos a fallar. Porque necesitamos conocer la palabra, pero además de conocerla, llevarla a la práctica, ponerla por obra. Y de esa manera no vamos a dañar a la iglesia. Porque si nosotros estamos representando a nuestro Señor sin el conocimiento y sin el entendimiento, entonces
vamos a afectar a la iglesia, vamos a dar una imagen incorrecta, vamos a dar un testimonio falso, vamos a provocar a otros a que no crean y a que se alejen de Dios. Entonces es algo muy delicado. Primera de Juan 2:6 nos dice así, dice que si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Si permanecemos en Él, si creemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Él nos lo dice en Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, vamos a nuestro texto base, al texto que estamos estudiando, vamos al versículo 2 del capítulo 4 de Efesios, y ahora leamos esto. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como iglesia tenemos una posición muy alta, hermanos. Tenemos un llamado privilegiado. Tenemos un llamado sublime. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido elevados a una herencia eterna. Somos poseedores de Cristo. Somos poseedores del Espíritu Santo. Somos poseedores de la plenitud de Dios mismo. Somos dueños de las riquezas inescrutables de Cristo. Somos coherederos juntamente con Cristo. Es algo sublime, es una bendición muy grande que hemos recibido como iglesia. Pero esta posición, este lugar que el Señor nos ha dado, esta posición en la que nos ha puesto, este lugar tan elevado, tan sublime, a veces se nos olvida quién lo consiguió. ¿Por qué estamos allí? No fue por nuestros méritos, no fue por nuestros medios, no fue por nuestra fuerza, no fue por nuestras obras. El que nos dio esa posición fue el Señor. Y a veces se nos olvida y somos intolerantes, somos orgullosos, nos enfadamos con los que todavía apenas van comprendiendo estas cosas y entonces actuamos de una manera soberbia, de una manera incorrecta, porque estamos inflados, estamos llenos de soberbia y nos olvidamos que el que nos puso allí es Jesús. Entonces, es necesario corregir. Es necesario que nosotros nos ubiquemos, entendamos que para andar como es digno, es necesario que nosotros comprendamos que esto que tenemos el Señor nos lo dio. Ahora, para que nosotros podamos glorificar a Dios, darle la gloria a Cristo, pues necesitamos una actitud humilde. Necesitamos ser humildes. Necesitamos tener una actitud en donde no queramos prevalecer, una actitud en donde se vea que hay en nosotros sencillez, que hay un caminar sencillo, que tenemos toda la intención de que el que se lleve la gloria sea nuestro Señor. En otras palabras, ser humilde es andar bien. Y la verdad, pues esto nos cuesta trabajo. Andar, estábamos analizando hace unas semanas, que tiene que ver con nuestra conducta diaria, cómo nos comportamos en el día a día. El tema entero de los 3 capítulos de Efesios que vamos a analizar hablan de el andar. Ese es el tema principal,
el cómo vivimos, el cómo caminamos, el cómo decidimos, cómo hacemos las cosas. Entonces, el andar es un estilo de vida. Que nuestro estilo de vida sea digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Es Cristo el que nos va a decir cómo andar. Es nuestro Señor, por medio de su palabra, el que nos va a decir cómo caminar, cómo comportarnos, cómo vivir la vida. Hoy escuchamos conceptos que en otro tiempo no habíamos escuchado. Hoy tenemos la sugerencia de una nueva normalidad, de cómo vivir. Pero miren, todo esto lo tenemos que analizar. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que preguntarnos si esta nueva forma de esta nueva normalidad o esta sugerencia que nos están haciendo como iglesia nos va a permitir ser la iglesia que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos. ¿Sí? Si va a haber un estorbo, si va a haber algo que no nos permita hacer lo que el Señor espera, pues ahí es en donde nosotros tenemos que meditar si es correcto o no es correcto que lo hagamos. Entonces, nosotros necesitamos entender que el andar digno no importa a qué nos lleve. Si nosotros estamos seguros, preocupados por obedecer a Dios, por poner por obra lo que el Señor nos pide en su palabra, no importa las decisiones y el peligro que en algún momento dado podamos, en el que podamos vernos por estar haciendo la voluntad de Dios. Mis convicciones siempre tienen que ser, como iglesia, tienen que ser en ver por los demás, en ver por los niños, en ver por los ancianos, en ver por los pobres, en preocuparme por ayudar a los desvalidos, a los necesitados. Esa es la convicción que debe de tener la iglesia. Y si eso, por yo caminar en trabajar por eso, me expone al peligro, hermanos, vale la pena. Fíjense lo que dice Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Entonces, necesitamos comprender que es más importante el llamado que tenemos que lo que el mundo, en su seguridad y en su anhelo de estar bien, está cuidando y vigilando. Entonces aquí es importante que comprendamos esto. Miren, yo entiendo cuando la gente dice, yo me quiero quedar en mi casa. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que te quedes en tu casa, porque muchos dicen, es que eso también es amor. Y yo estoy completamente de acuerdo, porque estás siendo responsable. Quieres atender las sugerencias que tus autoridades te están dando, y eso es correcto, hermanos. Cuando uno piensa así, estás pensando en ser parte de la solución y no en parte del problema. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero en muchos casos, la idea de resguardarse y de estar en casa puede ser por miedo, y también está bien. O sea, si tú tienes miedo a contagiarte, si tú estás preocupado que por salir te vayas a contagiar, es tu decisión, está bien, hazlo. Pero estamos hablando de la unidad. Aquí lo importante es que respetemos. Aquí lo importante es que nadie obligue a nadie, sino que no haya críticas en medio de esto. Si ustedes ven que nosotros los pastores o que algunos hermanos de la iglesia están saliendo,
tú no conoces las necesidades o el por qué lo están haciendo. Entonces, respeta. Está bien, tú quédate en casa, pero respeta lo que otros estamos haciendo. Y miren, les quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros como pastores decidimos salir y visitar y ayudar y compartir con otros, pues nos estamos poniendo en riesgo, pero también lo estamos haciendo con amor. E inclusive puede ser un amor bien intencionado. Y les voy a poner el caso de nuestro hermano pastor Rubén y de su esposa Leti. Cuando nosotros nos enteramos que ellos se enfermaron del C-19, inmediatamente pues pensamos en ir a orar por ellos, porque eso es lo que hacemos como iglesia. Nuestra confianza está en el Señor. Sabemos que es Dios el que tiene el poder de guardarnos, de preservarnos, de protegernos. Y entonces cuando yo escuché eso, yo quise ir con mi hermano. Y entonces el pastor Guillermo nos dijo, vamos. En ningún momento pasó por mi mente el hacerlo a distancia, el hacerlo por teléfono. Yo quería estar con mi hermano, quería estar con mi hermana porque los amo. Y entonces tomamos las medidas, tomamos las precauciones necesarias. Nos pusimos cubrebocas, nos pusimos una mascarilla, nos pusimos guantes, pero pusimos las manos sobre ellos. Hemos entendido que ese es un llamado que tenemos, el ir y orar por los enfermos. Entonces, lo hicimos con todo nuestro corazón. A la semana siguiente, yo le hablé al pastor para decirle si necesitaba algo en que lo podíamos ayudar. Y me dio gusto que me dijera, hay una hermana que me quiere regalar unas papayas. Dije, ya está bien el abuelito, ya hasta quiere comer papayita. Entonces dije, sí, ¿qué puedo hacer? A lo mejor lo más fácil era ir a comprar yo las papayas y entregárselas, pero me dijo, es que la hermana me quiere dar papayas de su papayo que tiene ahí en su jardín. Entonces yo dije, está bien, voy por ellas. Él no quería que las llevara la hermana porque es una hermana grande y que además pues, no quería ponerla en riesgo. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo voy. Fui por la hermana, me entregó las papayas, oré por ella, se las llevé a Rubén. Y algo que me gustó fue que ahí en su comedor tenía una canasta de tacos dorados. Y me dijo, mira, fulanita de tal me trajo estos tacos para que comiera mi familia y yo. Si todos pensáramos igual, no tendríamos esas bendiciones, hermanos. Gracias a que el Señor a algunos nos carga de una manera diferente, podemos ir intencionalmente, inclusive corriendo el riesgo de nuestra propia salud y exponiéndonos, pero es importante que nosotros entendamos que tenemos un llamado. Tenemos que tener claro que antes de ser profesionistas, que antes de ser estudiantes, que antes de tener a lo que te dediques, no importa a qué te dediques, antes de eso, tú eres un hijo de Dios que tiene un llamado, ¿sí? Tienes un llamado de parte de Dios para estar funcionando en este mundo, ser luz en medio de las tinieblas, ser una iglesia que funcione con el propósito que el Señor tiene para ti. Entonces, nuestro estilo de vida debe ser equivalente al llamado que tenemos. Nadie puede obligarnos a ir en contra de ese llamado que el Señor nos dio. Y tampoco nadie puede obligarte si tú no has comprendido esto. Pero lo importante es que nosotros estemos dispuestos por ese llamado que tenemos, inclusive a morir. Esto es lo que nos dice Pablo. Y alguien podría decir, bueno, para Pablo pues era muy fácil decir que pongamos nuestra vida, pero no era fácil, hermanos. No era algo fácil, no era algo sencillo. Mira, yo te quiero preguntar, ¿cómo sería tu cristianismo si tú estuvieras en la cárcel? Pablo estaba en la cárcel. Desde la cárcel Pablo escribió y nos animó. Lo veíamos firme, lo veíamos estable, lo veíamos creyendo.
nos animaba desde la cárcel, donde estabas siendo azotado, donde estabas pasando hambre, donde estaba en la oscuridad, donde estaba pasando frío. ¿Cómo sería tu cristianismo? Pregúntate, si tú estuvieras preso. ¿Podrías vivir tu cristianismo si estuvieras siendo perseguido? Esas son las cosas en las que debemos meditar. ¿Podrás llevar tu cristianismo a la muerte como lo hicieron todos los apóstoles que murieron por causa de Cristo? Ellos estaban viviendo en la voluntad del Señor, estaban caminando en obediencia, habían entendido lo que la palabra les decía y estaban poniendo por obra lo que el Señor les había revelado y aún así murieron. A Pablo le cortaron de su cuello la cabeza. Pero ¿saben qué? Pablo nunca cambió su compromiso de andar de acuerdo al llamado que el Señor le había dado. Se mantuvo firme hasta el final. Necesitamos como iglesia tener presente el llamado que tenemos. Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Y Romanos 8 dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién te llamó? ¿Quién te escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo? Desde antes que existiera un mundo, tú ya tenías un llamado. El Señor ya había puesto tus ojos en ti. ¿Quién escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero? Desde antes que existiera todo, el Señor ya te tenía a ti para que tú fueras parte de este llamado. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios nos ha llamado. Entonces, hemos sido llamados. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:16, les dijo esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en 1 Corintios 1:26-27, él dice: Dios los ha escogido las cosas necias del mundo para confundir a los poderosos. No hay muchos nobles, no hay muchos fuertes. Dios los ha escogido, Él nos ha escogido. Y Filipenses 3:14 habla de lo mismo. Prosigo a la meta, decía el apóstol, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una recompensa, hermano. Cuando tú eres obediente a tu llamado, el Señor tiene para ti un premio, una recompensa. Y este llamado que tenemos es un llamado muy alto. En 1 Timoteo 1:9 nos dice que es un llamado santo. Hebreos 3:1 nos dice que es un llamado del cielo, un llamado celestial. Es un llamado que conlleva riesgos. Miren, si un médico que tiene una carrera de 8 o 10 años, no sé, su profesión conlleva riesgos. Todos los días se expone, todo el tiempo está con un riesgo de contaminarse, de contagiarse de virus, de bacterias, de otras enfermedades. Hay un riesgo. Una enfermera, un bombero, un policía, su profesión conlleva un riesgo. Bueno, nosotros, con el llamamiento que tenemos, vamos a correr riesgos. Vamos a correr riesgos. Lo vemos en la historia de la iglesia. Todo el tiempo los seguidores de Jesús estaban en riesgo, estaban en peligro. Y en 1 Timoteo, vamos a la cita que vamos a analizar el día de hoy. Los invito a revisar nuestra cita que vamos a estudiar hoy, que es Efesios 4, versículos del 11 al 16. Son 6 versículos y dice así:
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. La frase clave de estos versículos está en el versículo 12. Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos tiene que ver con edificar el cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el llamado que tenemos, ¿sí? Entonces, los santos van a hacer esa obra del ministerio. Cuando ellos hacen la obra del ministerio, ¿qué creen que pasa? El cuerpo va a ser edificado, va a haber unidad, va a haber armonía, y entonces vamos a llegar a la unidad de la fe. Entonces vamos a poder decir que realmente estamos unidos en la fe, y es en este momento cuando vamos a darnos cuenta que nuestras vidas están glorificando al Señor. Y entonces, en otras palabras, todo lo que nos lleva al versículo 16 depende del versículo 12. El perfeccionamiento de los santos es algo muy importante para la iglesia. Los pastores estamos aquí para madurar a los santos, para ayudarlos a perfeccionar sus vidas, no para entretener a los santos. Esa no es la función del pastor, no es para entretener, no es un show, no es algo en donde los hagamos sentirse contentos, atraídos. Es llevar a cada creyente a la madurez, y es tomar a cada individuo y llevarlos en un nivel colectivo a la unidad. Ese es el propósito. Esto lo tenemos que tener bien presente los pastores. Y miren, lo deseamos, lo intentamos, lo queremos. Esto es lo que está en nuestro corazón. Pero, ¿cuándo? ¿Por qué se complica tanto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tanto jaloneo en medio de esto? Bueno, pues esto sucede cuando alguien no está dispuesto a que le digan nada. Cuando alguien no está dispuesto a aceptar sus errores, a aceptar que se equivoca y a obedecer y a caminar de acuerdo a lo que el Señor nos muestra que tenemos que hacer. Entonces, cuando alguien no escucha el consejo, cuando alguien escucha la palabra y no la pone por obra, cuando no dejas que nadie te diga nada, ¿sí? Porque te enojas, porque te molesta, porque sale el orgullo, cuando siempre quieres tener la razón, cuando siempre tú ves las cosas de una manera y crees que esa es la forma correcta y que no hay de otra, allí es cuando las cosas no funcionan. Miren, en 1 Corintios 1:10 nos dice esto: os ruego, hermanos, y me gusta mucho cómo el apóstol Pablo en diferentes libros del Nuevo Testamento, en cartas, usa esta palabra, os ruego. No te dice les mando, no está diciendo les exijo,
Tienen que hacerlo así. Aquí hay amor. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aquí es en donde yo me doy cuenta que nos falta como iglesia. Sí, tenemos muchas cosas que estamos haciendo bien en unidad. Todo esto que ya mencioné. Eso ya es una gran ventaja, es motivo de alegría, es motivo de bendición, pero cuando veo esto dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ay, aquí es donde yo veo que para tener una misma mente, para estar unánimes, para tener un mismo parecer, aquí es cuando yo, por lo menos en mí, veo que me falta humildad. Que todavía a la iglesia le falta amor. Y aquí es en donde nosotros tenemos que poner toda nuestra atención. Porque miren, podemos pensar diferente. Pero ¿en qué cosas, no? O sea, hay cosas que no tienen gran trascendencia y no pasa nada. Pero necesitamos esta unidad colectiva del cuerpo entero. Y todo tiene que ver con sujetarnos, con estar dispuestos a obedecer al que Cristo puso para que nos ayude a perfeccionarnos, a madurar. Entonces, este es el corazón que debe de tener todo ministerio. El Señor quiere que seamos perfectos en términos prácticos, es decir, maduros, completos, que estemos equipados, que tengamos la capacidad de restaurarnos, que tengamos la capacidad de edificarnos, de crecer en amor. La verdad, hermanos, nada es más doloroso, o un creyente no puede tener algo más doloroso que estar en una iglesia en donde hay soberbia, en donde hay conflicto, en donde hay egoísmo, en donde hay intolerancia, en donde hay división, en donde hay ausencia de amor. Porque no debería de ser así. Y nadie tampoco quiere pastorear una iglesia así. Una iglesia en donde siempre se esté llegando a lo mismo. Y no se trata de ser una iglesia de borregos, ¿sí? Porque miren lo que dice el versículo 14 de Efesios. Que un niño es llevado por doquier por todo viento de doctrina. Dios no quiere niños que sean manipulados, que sean controlados y que los estén llevando para donde quieran, ¿no? Que se atemoricen con todo lo que ven y con todo lo que oyen. Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos enseñen, para que trabajen con los santos con la intención de madurarlos aquí y ahora, ¿sí? Y esta es la tarea en la que tenemos que poner nuestra vista todos los que estamos sirviendo. Este es el trabajo de cada pastor, de cada maestro, de cada uno de los que en esta congregación enseñamos. El Señor nos da dones para que podamos servirnos unos a otros. Ese es el propósito por el cual el Señor te dio un don para cantar, un don para tocar un instrumento, un don para enseñar. Es bonito ver cómo los maestros están preparando algo para los niños. Tienen un don. Algunos no podríamos hacer ni poquito de lo que están haciendo ellos. Es precioso lo que están haciendo. Es una labor muy bonita. Y esto nos está llevando al versículo 11. No solo nos dio dones, sino que para que esos dones se manifiesten, fue necesario que el Señor hiciera algo más. Él tuvo que hacer algo más por su iglesia. Él tuvo que dar hombres que llevaran a cabo esos dones. Y entonces aquí es donde vemos que Él constituyó a hombres para que fueran apóstoles, a hombres
para que fueran profetas, a hombres y mujeres para que fueran evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, y aquí está el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, a veces nos da miedo la palabra perfección, pero perfeccionar en su traducción quiere decir equipar. Es la función de esos hombres mencionados en el versículo 11. El perfeccionamiento de los santos es equipar a los santos. Básicamente significa restaurar a los santos, prepararlos, completarlos, madurarlos, perfeccionarlos, llegar a su máximo nivel de crecimiento. No es perfección sin pecado. Todos tenemos errores, todos fallamos, sino es una especie de madurez, una especie de virtud espiritual que nos lleva a la madurez. Entonces, perfeccionar es una palabra que está muy usada en el Nuevo Testamento, hermanos. Miren, quiero compartir con ustedes algunas citas que tienen que ver con esta palabra de perfeccionar. En 2 a los Corintios 13:11 se nos dice: por lo demás, hermanos, tened por sumo gozo, perfeccionaos, ¿sí? O sea, nos están invitando a que seamos perfectos. El Señor no nos pediría algo que no podemos lograr, ¿sí? En Hebreos 13:21 dice que el Señor os equipe o nos perfeccione, es la misma palabra, en toda buena obra, o también se traduce nos haga aptos, ¿sí? En 1 de Pedro 5:10 volvemos a ver esta palabra. Después de que habéis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione. Entonces esto me deja ver que los padecimientos que estamos viviendo ahorita en este tiempo, que las aflicciones, las enfermedades, todo lo que estamos viviendo tienen un propósito. El Señor nos quiere perfeccionar. Me alegra poder ver esto en la palabra, porque quiere decir que cuando regresemos, vamos a regresar mejor. Ese es mi anhelo. Mi anhelo es ser mejor cada día. Mi anhelo es que sea el Señor el que lo haga, porque si yo lo intento, me voy a dar de topes y no lo voy a lograr. Pero si el Señor hace esa obra de perfeccionamiento, de pulirnos, de transformarnos, pero miren, muchas veces nos quejamos, pero el Señor tiene un propósito en medio de esto, ¿sí? Y en Gálatas 6:1 lo volvemos a ver. Si alguno es sorprendido por alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Tiene que ver con lo mismo. Es la misma palabra. Edifíquenlo, equípenlo, llévenlo a la madurez, llévenlo al arrepentimiento, llévenlo a ser mejor. 2 de Corintios 7:1 dice que debemos estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esta es la meta de los hombres que el Señor puso para que se perfeccionen los santos. En 1 de Corintios 12:28 dice que Él designó hombres. La perfección de los santos es la meta. Esta es la meta de las pruebas. Santiago 1 dice: después de que habéis atravesado por pruebas, Dios va a hacer una obra perfecta. Entonces, hermano, hermana que me escuchas, estate preparada porque viene algo para ti y para mí. Como iglesia, el Señor quiere perfeccionarnos, quiere que funcionemos mejor. Todo esto que estamos viviendo tiene un propósito. El Señor quiere que estemos funcionando mejor, que nos amemos más, que nos olvidemos del pasado, que nos olvidemos de los agravios, que nos olvidemos de todo eso que no nos tiene bien. A mí me da mucho gusto, porque en esta semana
pude ver cosas que tal vez en meses no había visto, en esta semana. Y me gozo de que el Señor esté obrando en nuestras vidas y que el Señor esté puliéndonos y esté trabajando con la iglesia para estar bien. Es una bendición decir que estamos bien, que estamos alegres, que estamos contentos. Primera de Pedro 5:10 dice: después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione. Este tiempo es útil. Este tiempo ayuda. Estas necesidades que ahorita ves en tu casa, este desempleo que ahorita te tocó vivir, este sufrimiento que ahorita tienes por seres queridos que perdiste, este tiempo de angustia, de incertidumbre, tiene un propósito y el Señor quiere que pasemos por esto porque quiere pulirnos, quiere perfeccionarnos, pero quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Quiere que le creamos a Él, que no nos asustemos, que no estemos con miedo, sino que estemos confiando en Él porque Él nos llamó para hacer su obra. Esta es la meta de la Escritura: sigan deseando la leche de la palabra para que por ella crezcáis con respecto a la salvación. Ahora, para concluir, quiero hablar de esos hombres dotados que nos está hablando el versículo 11, apóstoles y profetas. Estos apóstoles y profetas fueron hombres que ejercieron una función de cimiento. Nosotros como iglesia hoy podemos estar como estamos gracias a la labor de esos apóstoles y de esos profetas. En el capítulo 2, versículo 20 de Efesios, leemos que la casa es Efesios 2, versículo 20. La casa de Dios, la iglesia, fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la principal piedra del ángulo, en quien el edificio entero está siendo construido y creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en quien también nosotros mismos estáis siendo edificados juntos para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia está siendo edificada sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Son o fueron o son, siguen siendo los apóstoles y los profetas piedras de cimiento que ayudan a que la iglesia esté estable, esté firme. Jesús siendo obviamente la piedra principal del ángulo. Entonces, estos apóstoles y profetas tuvieron una capacidad, tuvieron un llamado. Estamos hablando del llamado. Tuvieron un llamado excepcional. ¿Cuál era el llamado que tenían? Predicar la palabra de Dios, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. ¿Sí? Se les dio poder para que pudieran conectar a la gente con Dios y vivir y tener un encuentro con ese Dios verdadero. Entonces, ¿cómo podemos identificar como iglesia? ¿Cómo podemos saber que un maestro es verdadero? Que un apóstol es verdadero, porque hoy en día muchos, por sentirse por encima de los demás, se dicen: soy el apóstol. Pero, ¿qué es entonces? ¿Cómo yo puedo darme cuenta cuando verdaderamente es un apóstol, un profeta de Dios, alguien que realmente está haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? Bueno, pues cuando nos damos cuenta de que están haciendo las cosas de acuerdo al llamado que tienen, ¿sí? Se les dio poder sobre la enfermedad a aquellos que tienen poder sobre los demonios. Es esa gente que tiene el discernimiento de espíritus para identificar cuando una cosa es de Dios o es del enemigo. Son esas personas que están predicando un mensaje verdadero de Dios, ¿sí? Estos, en Lucas 22, 28 al 30, vemos que fueron compañeros de Jesús, que fueron excepcionales
que fue un llamado excepcional que el Señor hizo. Y dice Lucas 22 del 28 al 30 que van a tener 12 tronos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa ser apóstol? Significa que ha sido enviado. Son enviados ¿con qué? ¿Para qué? Son enviados con el evangelio. Van al campo misionero, están plantando iglesias, están compartiendo con los que no conocen la palabra el reino de Dios. Es lo que está haciendo nuestra hermana Debbie, nuestra hermana Rebe. Fueron mandados por la iglesia, estamos orando por ellos, los estamos apoyando. Eso es un enviado. Un pastor significa un maestro que enseña. Es un anciano, es un obispo. Primordialmente la función es apacentar la grey de Dios, alimentar el rebaño de Dios. Vamos a primera de Pedro 5, por favor. Los primeros versículos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo que soy. También participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces esto es ser un pastor. En esto el Señor nos está dirigiendo. Esta es la razón por la que nos congregamos, hermanos, para que ustedes puedan ser alimentados, para que ustedes puedan madurar, para que ustedes puedan ser perfeccionados, ¿sí? También lo dice Colosenses 1:28. ¿A quién proclamamos? Quiere decir a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre completo en Cristo. Esa es la función pastoral. Esa es la definición de ser pastor. Entonces, si vamos a perfeccionar a los santos, ¿qué instrumento debemos usar? Si nosotros vamos a perfeccionar a los santos, ¿qué debemos usar? Bueno, podemos usar la oración, es un instrumento de mucha bendición, pero también vemos claramente lo que tenemos que hacer en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea el hombre de Dios o cualquier otra persona, un maestro, la Escritura es la que está inspirada por Dios y es la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que hace que uno esté equipado para toda buena obra. Entonces, esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de los pastores, esa es la labor de los ministerios. Estamos aquí para equipar con la palabra a los demás. Esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo una y otra vez: predica la palabra, entrégate a la palabra. Y le dice a Tito: predica la palabra, predícala con toda autoridad.
Hay una palabra, se llama, cuando hablamos de universidad, estamos hablando de dos palabras que están allí unidas y que tiene que ver con estar unidos en medio de la diversidad. Podemos pensar diferente. Yo puedo educar a mis hijas de una manera diferente. Tú puedes hacerlo de una manera. Yo puedo mandarlas a la escuela o decidir educarlas en casa. Yo puedo pensar de una manera diferente, pero la unidad debe de existir entre nosotros. Debe de haber amor, debe de haber respeto, debe haber tolerancia. Nosotros no podemos lastimarnos porque pensamos diferente. A pesar de que pensemos diferente, podemos mantener la unidad. En eso consiste el perfeccionamiento. Y así como eso, en muchas otras cosas. Tú haces las cosas de una manera, yo las hago de otra, pero eso no nos hace diferentes. Podemos ser uno en medio de esa diversidad. Podemos estar unidos, podemos amarnos, podemos respetarnos, y a esto es a lo que nos quiere llevar el Señor. Entonces yo los invito, hermanos, a que oremos y que le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que Él nos permita tener una misma mente, un mismo espíritu, un mismo pensamiento, que no haya rivalidad en medio de nosotros. Oh Padre bendito, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces lo que nos conviene como iglesia. Concédenos tener unanimidad, una misma alma, un mismo espíritu, un mismo deseo, un mismo propósito, que todos, Señor, como iglesia, estemos caminando en unidad para glorificar tu nombre. Perfecciónanos, Señor. Úsanos a los que has puesto como pastores en esta congregación para amar a nuestros hermanos, para no enseñorearnos de la grey, para bendecir a tu iglesia, para restaurarles, para llevarlos a la madurez, para enseñarles la palabra con temor, con el ejemplo. Guíanos con tu Espíritu, Señor. Obra en medio de nosotros. Y que no seamos niños fluctuantes, niños que todavía toman biberón y usan pañal, que ya tengamos alimento sólido, que ya caminemos, que ya corramos, que ya seamos de bendición para otros, que ya seamos soporte para otros, Señor. Úsanos, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que esta palabra permanezca en nuestros corazones, que dé fruto, que nos lleve a la obediencia a ti. Que esta palabra nos permita no estar viendo nuestros errores, no estar viendo lo que está mal en uno o en otro. Que nos permita, Señor, mantenernos unidos, aceptarnos, tolerarnos, comprendernos, amarnos, disfrutarnos. Que otra vez podamos estar juntos, Señor, como tú quieres. Que otra vez, como iglesia, podamos reunirnos y podamos glorificar tu nombre ahora con más intención, con más fuerza, con más ganas. Que lleguemos perfeccionados, que lleguemos mejores, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Aleluya.